En aquel tiempo, los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Cuando una persona ya marcó sus parámetros, ya, vamos a decirlo, cree que tiene todas las cosas claras y que ya no necesita aprender de nadie y que ya vio todo, qué difícil es abrir su mente y poder darse cuenta que aún hay algo que aprender en la vida y que cada día de nuestra vida es una escuela que nos está enseñando cosas nuevas. Desde el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos venimos acompañando a Jesús en su persecución que le llevan los fariseos, los maestros de la ley. Constantemente va a ser acosado, perseguido, y hoy nos dice que se acercaron a Jesús y se pusieron a discutir con él y para ponerle a prueba, o sea, poner a prueba a Jesús, no porque ellos quieran o tengan una actitud de querer abrirse a la fe. Lo que quieren es hostigar a aquella persona porque les está estorbando. A ellos no les importa las curaciones que le ha hecho, los leprosos que ha sanado, a los ciegos que les ha devuelto la vista, a los sordos que han vuelto a oír, a los mudos que han vuelto a hablar. A ellos no les importa todas aquellas personas que Jesús ha sanado. A ellos lo que les importa es ver cómo persiguen a Jesús y cómo lo hacen quedar mal ante la demás gente. ¿Por qué? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la vida que Él llevaba, dejaba en evidencia la hipocresía de sus vidas y la falsedad de sus enseñanzas también. Jesús mismo va a decir: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, ¿qué significa? Son unas personas falsas. Hablan del amor de Dios y están matando a su prójimo. Hablan del perdón y condenan al justo. Esas son las personas que se acercan a Jesús hoy y le piden una señal del cielo. ¿A qué se están refiriendo ellos? Recuerden, hermanos, que el profeta Elías cerró el cielo por 3 años para que no lloviera, pero también hizo caer fuego del cielo que consumió una ofrenda. Y así algunos profetas dieron señales del poder que Dios les había dado, pero esas no eran señales mesiánicas. Acuérdense, la semana pasada decía, cuando Jesús sanó a aquel sordo y mudo, en su máxima de admiración, la gente decía: todo lo hace bien. ¿Se acuerdan que utilizábamos esa palabra? Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué? Porque las señales mesiánicas eran otras. Y Jesús las estaba dando. Pero ahí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesús decía: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, que aunque le estén al frente de él las señales, los signos, aunque le estén poniendo ejemplo, él no va a ver. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque no quiere. Es que no le interesa la verdad. A él no le interesa. Y eso, hermanos, es tan triste y nos lo pone en los evangelios hoy,
Y Jesús dice, a esta gente ciega, a esta gente que no quiere ver, no se le dará ninguna señal, ninguna otra señal. No se le va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué no se le va a dar señal? Porque no quiere ver. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea egoísta, no es porque Dios quiera que esa gente se pierda. No, es que esa gente no le interesa la verdad. Esa es la verdad, ¿ve? Su soberbia es tan grande, que no le interesa que le digan la verdad. Como sucede tantas veces en la iglesia católica, cuando usted, alguna persona, está tratando de hacerle ver un error, y esa persona, en vez de recapacitar y decir, sí, hermano, tiene la razón, este es mi error. O cuando usted a un hijo le está diciendo, hijo, mira esto, le está exponiendo usted las cosas, ¿verdad? Y su hijo, no, es que usted no me quiere. A la fulana sí la quiere, pero a mí no me quiere. Y por más que usted le llore, por más que usted le dé señales, por más que usted le diga, ese hijo no lo va a escuchar. Entonces, ¿qué hace usted? Mejor quedarse callado. Porque en vez de convencer a su hijo, ¿cómo se comporta su hijo? Más enojado, ¿verdad? Más enojado. Y estos casos, hermanos, que el Evangelio hoy nos presenta, son tan frecuentes. Y lo que hace la persona que está equivocada, al no querer aceptar su error, es hacerse la víctima. Y ahí termina todo. Bien se hace la víctima o se enoja, pero hasta ahí llega. Y me acuerdo que un sacerdote, un padre que nos daba clases a nosotros de apologética, nos decía, discutir con un protestante es gastar saliva de por gusto, decía. ¿Por qué? Porque el protestante no le interesa la verdad. Es que a él no le interesa que tú le expliques, que tú le des razones de que esté equivocado. No, es que él está necio y dice, yo tengo la razón. Todos los demás están equivocados. Yo soy el único que tengo la razón. ¿Ve? Y agarra la Biblia a su manera, a su gusto, y por más que la historia, por más que historiadores digan lo contrario, no, él está cerrado que lo que él dice es así, ¿verdad? Y eso es lo más triste de un protestante, que entre más usted le intenta decir la verdad, esa persona se comporta de la más ciego todavía. Y lo que no lo encuentra en la Biblia, se lo inventa. Y si agarra una parte de la Biblia, le cambia totalmente el contenido, porque la meta es salir él con su verdad. Ese es el problema de los protestantes. Entonces, ¿qué son? Ciegos. Ciegos que no quieren ver la verdad, aunque la tengan frente de ellos. Por eso un católico que se ponga a discutir con un protestante es gastar saliva de por gusto, porque a él no le interesa la verdad. A él lo que le interesa es lo que él cree, lo que él piensa, lo que se le viene a la mente. Y muchos de ellos, ¿qué hacen? Crear adeptos a base de mentiras, a base de miedo, a base de calumnias. Como les decía yo de un señor en la primavera, este señor sube las bocinas y empieza a gritar, y sus cultos, sus predicaciones son hablar peste de los católicos, que el Papa es la bestia, que el Papa es el demonio, que los curas son demonios. Incluso hablando de que los curas viven con las religiosas y que todas las iglesias católicas debajo tienen los cementerios donde tienen los niños que tienen los curas con las monjas, porque solo nacen y los matan. Entonces allí por eso las iglesias católicas son como que fueran el mismo infierno. El hecho que un cristiano de ellos, ¿verdad?, protestante, entre a una iglesia católica es como entrar al peor lugar de este mundo, porque es donde reina el diablo. Y la gente entra con miedo. La gente que no va a la iglesia, la gente que ha vivido su vida fuera del catolicismo y solamente ha visto la iglesia de Miranda a Miranda, ¿verdad? Entonces, o solamente ha ido cuando repican duro porque dan semita mieluda o guacalitos o pañuelitos, cualquier tontera que un protestante de esto diga, se la creen. Y para ellos, todas las monjas son las mujeres de los curas. Y los hijos que tienen los matan.
para que la gente no se dé cuenta. Y están enterrados debajo de las iglesias, ahí están. Ese es el gran evangelio que los protestantes predican. Una ensarta de mentiras, de calumnias, y creen que con predicar eso ya están salvos. Con insultar a la Santísima Virgen María, llamarla ramera, llamarla que es un demonio, ya con eso ellos ya están en gracia de Dios. Dios hasta los está esperando con los brazos abiertos porque han insultado a su madre, la han despreciado, porque dicen que es una mujer pecadora, una mujer despreciable. Ya ellos ya se ganaron el cielo con eso. ¿Y cómo es posible si nosotros como hijos no soportamos que a nuestra madre nos la ofendan, nos la agredan? ¿Cómo creen ustedes que se siente Jesús, nuestro Señor, cuando con los mismos labios que le bendecimos y le glorificamos a Él, estamos ofendiendo a su madre? Estamos llamándola ramera, mujer pecadora. ¿Cómo se nos ocurre eso? Vaya, todos nosotros tenemos mamá. Y sabemos que nuestras mamás no son perfectas, ¿verdad? Pero si a nuestra mamá le empiezan a hablar como una mujer pecadora, una mujer con defectos, ¿cómo se sienten ustedes como hijos? Yo la defiendo. Mira, en primer lugar, ¿a vos qué te importa la vida de mi mamá? Y antes de ver los defectos de mi mamá, mira los defectos tuyos primero y de la tuya. Como hijo, como ser humano, ¿verdad? Como ser humano, estoy hablando como ser humano. Pero hay un instinto de hijo que a nuestras mamás son lo más sagrado. Y para nosotros que somos malos. Y ya no digamos para nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significará María Santísima para Él? ¿Y cómo la llama la palabra de Dios? La bendita entre todas las mujeres, a la que llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y este sonso llamando a la mujer cualquiera, mujer pecadora. No, hermanitos. Y allí es donde se les aplica exactamente aquellas palabras del Evangelio: no hay peor ciego que el que no quiera ver, porque andan con la Biblia, dicen ser conocedores, expertos, que conocen mejor la Biblia que cualquier sacerdote, que el Papa, que el obispo, y ni siquiera han leído quizás esos pasajes, porque para ellos los textos donde está la Santísima Virgen María, ¿qué hacen? Engraparlos para no leerlos, porque es prohibido leerlos en las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque eso confunde a la gente. Ciegos, ¿verdad? Ciegos. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor ahí con esas personas? Nada. Porque no es que sean incapaces de conocer la verdad, lo que pasa es que no quieren, no les interesa, porque ellos sienten que al leer esos textos y aceptar esos textos como se debe, entonces sienten que automáticamente ya son como católicos. Porque ustedes saben que en la Iglesia Católica María Santísima ocupa un lugar muy especial, no en nuestros templos solamente, sino en nuestro corazón, porque es nuestra madre también. Si Jesús nos llama a nosotros hermanos, no de carne ni de sangre, sino hermanos espirituales, entonces su madre, ¿qué es? Nuestra madre también. Y Apocalipsis 12 lo dice también, ¿verdad? Capítulo 12, llama a esa mujer, la madre del que ha venido a este mundo para regir a este mundo con vara de hierro y rectitud, la llama también madre de todos los vivientes, de todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios y guardan las enseñanzas de Jesús en su corazón. ¿Y quién es esa mujer? No es otra que María Santísima. Por eso nosotros la llamamos nuestra madre. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.